Ya estamos aquí en una voz del cielo y estamos en esta ciudad tan hermosa que es Miramar. Estamos acá en Argentina y esto es para todos aquellos que nos ven en todo el mundo. Hoy vamos a hablar sobre milagros, vamos a hablar sobre sanidad divina, vamos a hablar sobre que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Vamos a hablar que Jesucristo vive, que Jesucristo camina al lado suyo, que Jesucristo Él es el mismo y está dispuesto a hacer un milagro en su vida. Jesús vive, ha resucitado, Él no está más clavado en la cruz, Él es realmente su amigo, y Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él jamás echó afuera a alguien que vino a pedir una sanidad divina, sea cualquier tipo de milagro, sean personas, digamos, con enfermedades incurables o cualquier otro tipo de enfermedad. Jesucristo siempre sanó y Jesucristo sigue haciendo milagros porque Él es un Dios de ahora. Algunos tienen un Dios que hacía cosas en el pasado y que va a hacer cosas en el futuro. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dice San Lucas 24:4 que fueron unas mujeres a ver el sepulcro donde estaba Jesús con especies aromáticas y no encontraron a Jesús. Encontraron la piedra removida, encontraron que Jesús no estaba y estando asombradas por esto se pararon junto a ellas dos varones, dos ángeles con vestidos resplandecientes. Y tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra y le dijeron los ángeles: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Jesús vive. Recuerde que cuando ve a Jesús colgado en la cruz ya no está más ahí. ¿Sabe dónde está? Al lado suyo. Está también a la derecha del Padre intercediendo por usted. Él ya hizo la obra, dijo: consumado es. Él ya pagó los pecados suyos y ha muerto y ha resucitado. Entonces hoy vamos a estar orando y vamos a probarle de que Jesucristo sigue siendo el mismo, que Jesucristo es el mismo, solamente que ahora no está limitado a un lugar y a un cuerpo. Entonces Jesucristo viene actuando, haciendo milagros, y en San Marcos capítulo 16, versículo 20, así termina este evangelio según San Marcos. Dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor Jesús y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor Jesús sigue obrando y Él ya había ascendido, ya estaba a la diestra de Dios Padre, como igual que en este momento. Pero los discípulos salieron y predicaron y el Señor los ayudaba de la misma manera que nos ayuda a nosotros hoy. Y dice que confirmaba la palabra de Dios con las señales que la seguían. Milagros, sanidades, personas enfermas completamente sanas, matrimonios rotos, arreglados, huesos que se unen. El otro día estábamos el miércoles en la iglesia y vino una persona con un hueso roto y mientras hablábamos el hueso se fue sanando y bajó la escalera de la iglesia y ya estaba sano, y como se tenía que ir con el ómnibus a Buenos Aires, nos mandó un texto contando que mientras estaba hablando quien les habla, se le soldó el hueso y ya, digamos, está completamente sano y puede caminar, puede correr, puede hacer cualquier cosa. Y no estábamos hablando de que Jesús sana, así que hoy vamos a hablar que Jesús sana y Dios va a hacer cosas extraordinarias. Recuerden, los discípulos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Así termina el Evangelio de Marcos y así nosotros hoy
hacemos lo mismo que aquellos discípulos y Jesús hace lo mismo que hacía con aquellos discípulos. Respalda la palabra con señales, con prodigios y milagros. Jesús no cambia, por lo cual sigue haciendo hoy las mismas cosas o mayores que las que hacía cuando estaba en la tierra. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces Jesucristo vive en cada cristiano. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, Jesús entra, dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso significa que va a haber una amistad, que va a haber una compañía, que va a contarnos cosas, que va a darnos revelaciones, que va a, digamos, a dialogar con nosotros, pero Él permanece dentro de nosotros y quiere expresarse. Y expresándose Jesús, Él siempre hace milagros. Entonces, Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y decide abrir la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Por esta razón actúa a través nuestro, haciendo obras mayores o iguales o diferentes, según la ocasión que sea necesaria, a través de cada cristiano. El problema es que la mayoría de los cristianos ignoran esto, la mayoría de los cristianos no saben las Escrituras, la mayoría de los cristianos no conocen realmente a Jesús, y la mayoría de los cristianos son cristianos de nombre. Cristiano es aquel que tiene a Cristo. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Por lo cual, para ser un cristiano, usted tiene que arrepentirse de todos sus pecados y recibir a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo vendrá, Jesús vendrá, el Padre vendrá, y usted será un templo del Espíritu Santo en el cual Jesús y el Espíritu Santo se manifiestan con su poder, y usted, si actúa sobre la palabra de Dios y la cree, por ejemplo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán como señales de aquellos que creen, eso va a suceder. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Entonces, uno basta que crea eso. También Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Entonces vamos a pedir sanidad divina, milagros, por todos los que están escuchando este programa o viendo este video que estamos filmando. Entonces, Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él nos deja a nosotros en lugar de Él, para que hagamos obras semejantes a las de Él, o aún mayores, si son necesarias. Quizás en la época de Jesús no existía el SIDA o alguna de esas enfermedades, pero por medio de la oración, usted si tiene SIDA puede sanarse, usted si tiene cáncer puede sanarse, y Jesús va a responder porque Él no miente, Él no puede mentir. Él ha dicho que todo lo que pidiéremos al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Y nos basamos en la palabra infalible de Dios. Él quiere sanar, quiere que su pueblo esté sano, y dio instrucciones también creando una ceremonia en la iglesia que produce milagros de sanidad. Mire cómo es esto, quizás muchos ignoran esto, pero Jesús dijo que unjamos a los enfermos con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe iba a sanar al enfermo. Entonces, en las reuniones de las iglesias que son verdaderamente de Dios,
se unge con aceite a aquellos que están enfermos para que Dios les sane. No se unge a una persona para, bueno, cuando está en sus últimos momentos y se vaya al otro mundo. No, no, no. Se unge para que la persona sea sana. Entonces Él quiere sanar, quiere que su pueblo esté sano y dio instrucciones creando una ceremonia en la iglesia que produce milagros de sanidad. Eso está en la Biblia, en Santiago capítulo 5, versículo 14, dice: ¿alguno está enfermo? Entonces llame a los ancianos de la iglesia, esos son los pastores, para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El aceite en sí no tiene ningún poder curativo, sino que es el símbolo del Espíritu Santo. Dice, y una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará y hará que se recupere. Eso es algo que instituyó Dios en su palabra, escrita y revelada a través de Santiago, y eso lo puso como una ceremonia para aquellos cristianos o aquellos que pertenecen a la iglesia o van a la iglesia para que sean sanos. Entonces también dio otra orden, y eso es para demostrarle a usted que Jesucristo quiere sanar en este tiempo y vive y es real. Dice Santiago 5:16, oren los unos por los otros para que sean sanados. Oren los unos por los otros para que sean sanados. No dice hagan largas oraciones, interminables oraciones y la persona va a seguir igual. No, no, dicen oren unos por otros con fe para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, esto prometió que sucedería a través de cada cristiano desde el momento que Él ascendió al cielo hasta el momento que Él regrese a la tierra. Esto está en San Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Es como si Dios mismo esté presente aquí y nos hable. Dejó su palabra escrita. Entonces debemos creer en lo que dice la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura dice en San Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay mucha gente poseída por demonios, hay muchos demonios en casas, muchos demonios a veces en animales, en regiones. Y Dios nos ha dado autoridad y poder para expulsarlos y para que las personas queden libres de toda enfermedad y de toda dolencia. El problema es que el pueblo de Dios o no lee la Biblia, o piensa que eso es para el pasado, o piensa que eso es algo demasiado maravilloso para creerlo, o se siente indigno de hacerlo y piensa que tiene que ser un gran ministro de Dios que haga eso. Pero el Señor Jesús dice, estas señales seguirán a cualquiera que cree. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas, lenguas guiadas por el Espíritu Santo que Dios da en nuestras congregaciones. La mayoría de personas reciben el don de lenguas, que es un idioma desconocido que se habla, se repite las palabras que el Espíritu Santo te está diciendo que digas, y es una edificación a uno mismo y puede ser un mensaje de Dios si hay interpretación. Esos son dones del Espíritu Santo. En San Marcos 16, 18 hay una promesa también de Jesús para su pueblo de que va a haber una protección especial
sea, vale la pena ser de Jesús. Hay ángeles que te guardan, hay ángeles que te protegen. Podés pedir sabiduría a Dios y Él te la va a dar. Podés hablar con Jesús que está al lado tuyo. Podés hablar con el Padre. Podés ser guiado por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en vos y es el poder más grande de todo el universo. El poder del Espíritu Santo. Jesús mismo fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, revela, es el estratega de la iglesia. Y entonces dice Marcos 16, 18, dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿No? O sea que si estás predicando la palabra de Dios y te dan veneno o algo así, no te dará daño. Tomarán en las manos serpientes, se puede referir a serpientes verdaderas, pero se refiere a demonios, que uno puede tomarlos y los demonios no te hacen nada. ¿Por qué? Porque uno tiene un poder superior, que es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y Jesús es todopoderoso y es el mismo creador de los demonios, que los creó como ángeles, pero se rebelaron contra Dios y se transformaron en demonios. Entonces, tomarán las manos serpientes, autoridad sobre los demonios. Ustedes saben que la serpiente engañó a Adán y a Eva, y la serpiente es un símbolo de algo demoníaco, del demonio mismo, y las serpientes son demonios. Entonces tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es otra promesa de Jesucristo que todo cristiano puede hacer, todo verdadero cristiano. El problema es que en nuestras iglesias cristianas, llámese católicas, protestantes, evangélicas y otras, la mayoría son gente religiosa y no son cristianos nacidos de nuevo, verdaderos cristianos. Nunca han tomado una decisión de arrepentirse de todos sus pecados, no ha entrado el Espíritu Santo en ellos, no son salvos. Y el Señor dice que uno tiene que nacer del Espíritu Santo para poder ver el reino de Dios. Entonces, nuestra carga, nuestra preocupación está sobre aquellos que van a la iglesia, pero que no son de Dios. Oran, hablan con Dios, rezan, hacen procesiones, etcétera, 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 pero no han sido regenerados, no han sido cambiados. Jesucristo no vive en ellos, porque nadie les ha explicado o porque se ha predicado mal el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El Evangelio significa buenas noticias, y las buenas noticias son que Jesús en la cruz pagó tu pecado y el mío. Él llevó tu culpa, tu castigo, y murió como sustituto tuyo en la cruz. Entonces, si crees esto, tienes que recibir el regalo de Dios como la salvación, como un regalo de Dios. La salvación es vida eterna en Cristo Jesús. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces tenés que invitar a Jesús, previo arrepentimiento, que entre en tu corazón. Y entonces va a venir Jesús literalmente, va a venir el Espíritu Santo literalmente, y vas a ser cambiado en una nueva criatura, una nueva persona. Y te vas a dar cuenta, porque vas a tener victoria sobre todo vicio, sobre tu comportamiento. Puedes tener comportamientos malos, ser súper egoísta o cualquier otra cosa, y te vas a ir dando cuenta que ese egoísmo se va diluyendo. ¿Por qué? Porque viene el proceso de santificación.
cuando Jesucristo entra en tu corazón y el Espíritu Santo entra en tu corazón. Los frutos del Espíritu comienzan a manifestarse: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Empiezan a manifestarse los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, milagros, dones de sanidades, don de lenguas, interpretación de lenguas, don de milagros. Empiezan a manifestarse y vos te das cuenta que esto es algo sobrenatural. Si tenés una religión sola, que a veces vas a misa, o a veces vas al casamiento de alguien, o a un bautismo y todo eso, no sos cristiano. Cristiano es alguien que conoce a Jesús, que ha recibido a Jesús, que dialoga con Jesús. Dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, tendremos amistad. Entonces estoy hablando esto para que no quedes en la ignorancia y con toda tu religión te vayas al infierno por toda la eternidad. Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Uno tiene que arrepentirse de todos sus pecados, creer en el Evangelio, recibir a Cristo como Salvador y Señor de la vida, abrirle el corazón, dejarlo entrar, y entonces uno se transforma verdaderamente en un hijo de Dios. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice: hermanos, ahora somos de Dios. Es la certeza que tiene y que tenían todos aquellos a los cuales San Juan le escribía. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, porque Jesús va a volver a la tierra en victoria, a reinar, dice, le veremos tal cual es y seremos como Él. Seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Pero está dando ya por hecho que eso va a suceder a todos aquellos que les estaba escribiendo, que eran personas que eran realmente cristianos. No que eran personas que iban de vez en cuando a la iglesia, o tampoco es necesario ir a la iglesia todos los días, ¿no? Pero es necesario que haya una conversión, un arrepentimiento y recibir a Cristo en el corazón. Entonces, Él ha prometido esa protección especial a los que son verdaderamente hijos de Dios. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Vamos a un tema musical y seguimos aquí en Una Voz del Cielo.